Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Ana Design. En el vídeo de hoy vamos a hacer algo muy especial y diferente. Vamos a hacer una tote bag y una funda de libro con la técnica de scrapbooking, que para la que no lo sabéis, el scrapbooking es una técnica que consiste en personalizar álbumes de fotos o algún libro de recortes al más mínimo detalle. Suelen utilizarse distintos tipos de decoración, como etiquetas, pegatinas, recortes, y hay muchos estilos y yo, como veis, he utilizado el vintage. Hemos hecho una técnica de scrapbooking pero con tela. Materiales que vamos a necesitar. Primero de todo, los patrones donde encontraréis las medidas. Y luego necesitáis una tela para lo que es el exterior, para hacer las líneas como imitando una libreta, un forrito. En mi caso yo he utilizado la correa suelta y luego para la bolsa grande he utilizado dos correas de piel, hilo rojo, hilo azul e hilo transparente, como para jugar con los diferentes pespuntes. Y luego necesitáis pues todo lo que es la decoración, unas flores o lo que vosotros consideréis de recortes y tal que se os ocurra. Y luego, para la que quiera hacer una réplica de las mías, he hecho unos lotes en la que tenéis pues eso, todo lo que he nombrado anteriormente, para hacer las dos bolsas. Y en esta bolsita pues vienen todos los recortes, las etiquetitas. Estas piezas las sacáis del resto de lo que es el forro y tenéis las etiquetitas, las flores y lo que son todo lo que vamos a aplicar en la bolsa. Con todo esto vamos a comenzar. Bueno, yo para adelantar el vídeo ya tengo las piezas cortadas, hemos cortado el forro. En el caso del forro le hemos dejado la unión en el lateral y así ahorramos costura. Y en el caso de la bolsa pues hemos cortado dos rectángulos iguales. Tenemos también preparaditos los botones, las florecitas con las que vamos a hacer las aplicaciones, tanto esta como esta, la puntilla, las dos etiquetitas e incluso el cordoncito que va para cerrar la bolsa. Vamos a comenzar haciendo las rayas de la libreta. En este ladito ya las tengo hechas y ahora vamos a hacer esta parte. Pero primero os quiero explicar cómo hice las de la bolsa. En el caso de la bolsa grande hicimos una separación de 1,50 entre una y otra. Hicimos un total de 17 líneas, el pespunte en rojo a 6 centímetros del borde lateral y el pespunte de abajo lo hicimos a partir de 4 centímetros del borde, a 4 y luego 1,5 hasta arriba. Un total de 17 líneas. Y en el caso de la bolsa pequeñita vamos a hacer unos pespuntes que estén a 1 centímetro de uno a otro, una distancia de 1 centímetro entre uno y otro. Del pespunte lateral lo vamos a hacer a 4 centímetros y medio y desde la parte de abajo a 3 centímetros y medio. En total unas 18 líneas desde esta hasta la parte de arriba. Cuando hagamos las líneas tenéis que tener en cuenta hacer siempre que el lateral, el margen de la libreta, os quede como el margen rojo de las libretas, que no lo tenemos que hacer encarado. En este caso los vamos a hacer exactamente iguales. Entonces lo primero que vamos a hacer es empezar por abajo. En este caso, como tengo la libreta, una de ellas marcadita, pues me voy a hacer un poquito una referencia con la misma que tengo yo y empezaremos desde ahí. A 3,5 y a 3,5 del borde y empezamos ya marcando la primera. A continuación vamos a ir marcando a 1 centímetro todas las líneas. Bueno, vamos a empezar cosiendo las líneas en azul y a continuación haremos las rojas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer
es ponerles a estas dos flores papel de aplique y vamos a coger una zona que nos guste de este tipo de tela para poner también a hacer una composición bonita. Bueno, ya tenemos las dos piezas, ahora lo que vamos a hacer es encararlas. Las encaramos, le vamos a hacer un pespunte en forma de U. A patilla hacemos así, 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 en forma de U. Y en el forro, como nos ahorramos esta costura, tenemos que hacer un pespunte desde aquí hasta aquí. Vamos a dejar como 4 dedos sin coser. Bueno, vamos a fijar la correa justo en el lateral, buscando el centro de la costura, y vamos a marcar con ayuda del boli de fricción los 4 puntitos. ¿Veis? Ahí, justo ahí. ¿Habéis visto cómo he montado la pequeña? Pues la grande es lo mismo, solo que las dimensiones son un poquito más grandes y que en lugar de poner una correa hemos puesto 2 correas, pero la técnica es exactamente la misma. ¿En serio? Bueno, chicas, espero que os haya gustado la técnica de scrapbooking y la forma de hacer estas 2 fundas y tote bag, y que lo pongáis en práctica. Para el final he querido enseñaros un poquito como lo que es el scrapbooking. ¿Ves? Aquí tengo el bullet journal de mi hija y tenemos como un poco ¿veis? Es utilizar pues recortes de periódico o de libros que tienen alguna cosa escrita que te diga algo, y luego con pegatinas, sellos. Es un poquito lo que cada uno, ¿veis? Este es un estilo muy parecido a la bolsa, un estilo vintage muy chulo. Y no solamente lo podéis hacer en el bullet, sino esto, por ejemplo, es una libreta de literatura. Podéis adornar vuestro diario, vuestro día a día, vuestros pensamientos, es una especie de anotación diaria en la que escribís y además ponéis recuerdos de momentos. ¿Veis? Aquí ha hecho con hilo rojo, lo ha cosido con hilo rojo y luego lo ha pegado. Y nos vemos el próximo lunes con una sorpresita. ¡Hasta luego!